Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar nuevamente sobre la Ley de Defensa del Consumidor, en particular sobre un tema de mucha actualidad y que genera muchísima discusión. ¿Qué sucede con las compraventas de consumo cuando el vendedor invoca la existencia de un precio irrisorio? O sea, básicamente tenemos que un vendedor publica en algún medio una oferta dirigida a consumidores donde ofrece un bien o un servicio a un determinado precio. El consumidor encuentra esta oferta, la acepta, muchas veces la paga y el proveedor después no quiere cumplir con esta oferta que hizo porque dice que se debió un error, que el precio es irrisorio. Como muchas cuestiones en nuestro derecho, esto no está específicamente regulado. No hay un artículo en el Código Civil y Comercial o en la Ley de Defensa del Consumidor que diga, en caso de precio irrisorio, el contrato se debe cumplir igual o no. ¿Se imaginan que un código que contemplase todas las hipótesis de conflicto posibles entre las personas sería un código gigantesco e inaplicable? No se podría llegar a terminar de escribir jamás. Es por eso que vamos a revisar lo que dice la ley general, en este caso el Código Civil y Comercial, así como lo que dice también la ley específica, la Ley de Defensa del Consumidor, y a partir de ahí vamos a sacar nuestras conclusiones. De lo que mencioné anteriormente, para empezar a trabajar tenemos que definir qué es un contrato, qué es una oferta y qué es un error. De acuerdo al Código Civil y Comercial, el contrato es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Lo que se tienen que llevar de esta definición es que el contrato es el acuerdo de voluntades entre dos o más partes que genera obligaciones. El contrato no es el papel firmado por las partes, esa es la prueba del contrato. Imagínense ustedes la cantidad de contratos que hacen por día y ni se dan cuenta, como por ejemplo cuando compran algo en el kiosco o cuando pasan la tarjeta SUBE por el lector del colectivo para poder viajar. Esos son contratos aunque no exista un papel que diga a qué se compromete cada parte y tenga sus firmas, porque el contrato es el acuerdo de voluntades. El Código Civil y Comercial también nos dice qué es la oferta. De acuerdo al código, la oferta es la manifestación dirigida a persona determinada o determinable con la intención de obligarse y con las precisiones necesarias para establecer los efectos que debe producir de ser aceptada. Entonces, olvídense del uso cotidiano que le damos a la palabra oferta, porque la oferta no es la publicación de un producto a un precio más bajo que el habitual. La oferta es el propio ofrecimiento del producto a determinado precio. Es la invitación que hace una parte a otra a contratar. La Ley de Defensa del Consumidor no define lo que es un contrato, así que esa definición la toma del Código Civil y Comercial, pero sí define la oferta. En la Ley de Defensa del Consumidor dice sobre la oferta. La oferta dirigida a consumidores potenciales indeterminados obliga a quien la emite durante el tiempo en que se realice, debiendo contener la fecha precisa de comienzo y de finalización, así como también sus modalidades, condiciones o limitaciones. Agrega también la Ley de Defensa del Consumidor que las precisiones formuladas en la publicidad o en anuncios, prospectos, circulares u otros medios de difusión se tienen por incluidas en el contrato con el consumidor y obligan al oferente. O sea que lo que publica el vendedor en cualquier medio para hacerle una oferta al consumidor es parte del contrato. No puede ofrecerle una condición inferior a la ofrecida en la publicidad. Y una vez que el consumidor se ve expuesto a esta publicidad y le hace llegar al proveedor su aceptación de oferta, ya tenemos un contrato con los términos que fueron ofrecidos en la publicidad. Finalmente, el error está definido por el Código Civil y Comercial de la Nación. El Código Civil y Comercial dice: el error de hecho esencial vicia la voluntad y causa la nulidad del acto. Si el acto es bilateral o unilateral recepticio, el error debe, además, y esto es muy importante, ser reconocible por el destinatario para causar la nulidad. Esto significa que en caso de que exista un error en la oferta, la parte que recibe la oferta debe ser capaz de reconocer este error. Y este error debe ser sobre una cuestión esencial, como por ejemplo el precio. El precio sin dudas es una cuestión esencial de todo contrato. Entonces, el Código Civil y Comercial nos dice que si el contrato contiene un error, este contrato puede ser anulable, o sea, se puede dejar de lado. Y por otro lado tenemos la Ley de Defensa del Consumidor que no dice nada del error y que adicionalmente dice que en caso de oferta los términos ofrecidos obligan al proveedor y punto. Entonces, de acuerdo a lo que nos dice la ley, ¿cómo se resuelve una compraventa cuando el vendedor invoca un precio irrisorio? Y acá entra en juego la palabra favorita de todos los abogados. Depende.
La justicia puede interpretar cada caso y resolver algo diferente en cada situación, por más que antes otro juzgado o el mismo haya dicho algo diferente en un caso idéntico. Entonces, como se imaginarán, hay argumentos en contra de que se debe respetar una oferta realizada en un precio supuestamente irrisorio, y también hay argumentos a favor. Y lo mismo la jurisprudencia, hay fallos a favor y en contra de respetar ofertas realizadas a precios irrisorios. Empecemos por los argumentos que benefician al proveedor de bienes y servicios que invoca el error. Básicamente existe un único gran argumento en contra de la obligatoriedad de la oferta a precio irrisorio, que es invocar el propio error por parte del proveedor. El proveedor generalmente sostiene que si se realizó una oferta a un precio irrisorio, el consumidor debió haberlo sabido y entonces no se lo puede beneficiar, obligándosele al vendedor a venderle este producto o brindarle este servicio al precio que él mismo dijo, porque era evidente que se trataba de un error. Ahora, del otro lado, tenemos una batería de argumentos a favor del consumidor. En primer lugar, y esto es fundamental, los derechos de los consumidores están contemplados en la Constitución. Esto significa que para nuestro país, para nuestro ordenamiento jurídico, es una cuestión de máxima importancia. Y adicionalmente, la Ley de Defensa del Consumidor es una ley especial, por lo que todo lo que diga la ley especial está por encima de lo que diga la ley general. Y esta ley específica contiene distintas cuestiones que apuntan a la validez del contrato. Por un lado, el vendedor es quien tiene la obligación de informar correctamente todos los términos del ofrecimiento que hace. Esto significa que, por su condición de vendedor profesional, tiene una carga agravada de responsabilidad de brindar la información completa al consumidor, que no tiene por qué conocer de este tipo de cuestiones de cuánto vale cada producto, y menos en un país como Argentina, donde los precios duran días. Adicionalmente, la Ley de Defensa del Consumidor establece que en caso de duda, la ley debe interpretarse de forma más beneficiosa para el consumidor. Y adicionalmente, pensemos que la mayoría de los problemas de precios irrisorios se dan en el marco de las compraventas online, por ejemplo a través de Mercado Libre o plataformas propias de compraventa. Eso significa que el sistema, el software, es una cosa que está a cargo del vendedor y el vendedor es responsable por esta cosa. Entonces, si esta cosa genera algún tipo de perjuicio a terceros, es el vendedor quien responde por esta cosa. No puede simplemente decir: se equivocó el sistema, hubo un error, yo no tengo que responder. Adicionalmente, piensen en la complejidad de establecer qué es un precio irrisorio. Después de todo, hace no mucho tiempo, Flybondi ofrecía vuelos por $1 y también ha ocurrido que muchas aerolíneas han publicado precios erróneos muy bajos en vuelos internacionales y luego no los quisieron respetar. Entonces, el consumidor, ¿cómo distingue esta oferta de vuelos a $1 de estos vuelos publicados a precios erróneos? La Ley de Defensa del Consumidor es clara. El consumidor no tiene por qué saber, sino que tiene que presumir que la oferta que recibe es correcta. Va a ser responsabilidad del vendedor eventualmente demostrar que este consumidor debió reconocer el error. Esto ya en el marco de la opinión personal, yo considero que es muy difícil demostrar que el consumidor debió conocer cierto precio. Que el precio por sí mismo no es indicativo de existencia de un error. Cuando uno recibe un link por su celular o a través de un email o de cualquier otra vía, donde ve un precio de un producto publicado en algún portal de ventas sin más contexto que ese, se imaginan que es muy difícil determinar la existencia de un error. Pero bueno, más allá de las opiniones que pueda tener cada uno, les propongo pasar a la práctica. Les propongo que estén atentos al canal porque durante las próximas semanas voy a ir publicando una serie de videos analizando un caso real, explicando cómo surgió el conflicto, cómo se inició la demanda, qué defensa se opuso a la empresa, cómo fue el trámite judicial y finalmente qué resolvió la justicia. Mi propuesta es que al inicio de cada video y luego de ver la hipótesis de cada uno y en base a todo lo que aprendimos hasta ahora, ustedes dejen su comentario explicando qué harían ustedes en cada caso, cómo resolverían la situación y luego vean el video y comparen cómo sucedieron los hechos realmente. Por supuesto, no es necesario que coincida lo que ustedes opinen con lo que finalmente haya pasado en el caso. Después de todo, en el derecho no existe una única opinión válida. Pero sí me interesa saber cómo resolvería cada uno de ustedes las hipótesis que vamos a ir viendo. Eso es todo por hoy, espero que les haya resultado interesante esta pequeña clase y nos vemos en próximos videos.